¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo a una de las décadas más icónicas y coloridas de la historia, los increíbles años 80. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tanta gente siente nostalgia por esta época? Los 80 fueron mucho más que pelo cardado y hombreras exageradas. Fue una década que revolucionó la manera en que vivimos, nos divertimos y nos relacionamos con la tecnología. Imagina despertar una mañana de 1980. El Walkman de Sony acababa de salir al mercado, permitiéndonos por primera vez llevar nuestra música favorita a todas partes. La libertad de escuchar a Michael Jackson, Madonna o Queen mientras caminábamos por la calle era algo completamente revolucionario. Y hablando de música, ¿qué me dicen de MTV? El 1 de agosto de 1981, el canal musical cambió para siempre la forma en que consumíamos música. De repente, nuestros artistas favoritos no solo los podíamos escuchar, sino también ver en videoclips que eran verdaderas obras de arte audiovisual. Los videojuegos dieron un salto gigantesco en esta década. Nintendo lanzó su primera consola NES, y personajes como Mario Bros. Y Pac-Man se convirtieron en íconos culturales que siguen vigentes hasta hoy. Las salas de arcade eran el punto de encuentro de jóvenes que soñaban con batir el récord en Space Invaders o Donkey Kong. La moda de los 80 fue explosiva y atrevida. Los colores neón, las chamarras de cuero, los jeans de talle alto y las zapatillas deportivas definieron un estilo que hoy en día sigue inspirando a diseñadores. ¿Y quién puede olvidar el aeróbic? Jane Fonda nos convenció de que hacer ejercicio podía ser divertido y estiloso a la vez. El cine nos regaló clásicos eternos. Volver al futuro, Los cazafantasmas, E.T., Indiana Jones, películas que no solo entretuvieron, sino que definieron el significado de blockbuster. Los efectos especiales dieron un salto cualitativo, y directores como Steven Spielberg y George Lucas nos mostraron que la única limitación era la imaginación. La televisión vivió su época dorada con series como Miami Vice, MacGyver y El Auto Fantástico. Los programas familiares como La familia Ingalls y Los hechos de la vida nos enseñaron valores que trascendieron generaciones. Pero los 80 no fueron solo entretenimiento. Fue una década de importantes avances tecnológicos. La computadora personal comenzó a entrar en los hogares, y empresas como Apple y Microsoft sentaron las bases de la revolución digital que vivimos hoy. El primer teléfono móvil comercial, aunque pesaba casi 1 kilo, representó el inicio de una nueva era en las comunicaciones. En el aspecto social, los 80 fueron años de grandes cambios. Los movimientos por los derechos civiles continuaron ganando fuerza. La música se convirtió en una poderosa herramienta de protesta social, y eventos como el Live Aid demostraron el poder de la unión global por causas humanitarias. La cultura pop de los 80 sigue influenciando nuestro presente. Series como Stranger Things han revivido la estética y el espíritu de la época para nuevas generaciones. Las reediciones de juguetes clásicos como los Transformers o los Masters del Universo demuestran que el encanto de esta década es intemporal. ¿Por qué los 80 siguen cautivándonos? Tal vez porque fue la última década antes de la revolución del Internet, donde la conexión humana era más directa y personal. O quizás porque representan un tiempo de optimismo y creatividad desbordante, donde parecía que todo era posible. Los 80 nos enseñaron que está bien ser diferentes, que la creatividad no tiene límites y que la tecnología puede mejorar nuestras vidas sin perder el toque humano. Fue una década que nos dejó un legado cultural invaluable y que continúa inspirando a nuevas generaciones. Los años 80 fueron una época mágica donde el coleccionismo experimentó un boom sin precedentes. ¿Te acuerdas de esas tardes intercambiando cromos en el patio del colegio? ¿O quizás eras de los que guardaba cada número de tus revistas favoritas como si fueran tesoros? La cultura pop de los 80 nos trajo verdaderas joyas para coleccionar. Los álbumes de cromos se convirtieron en auténticos fenómenos sociales. Desde las pegatinas fluorescentes hasta los cromos holográficos, cada novedad era recibida con una emoción desbordante. Series como He-Man, los Thundercats o los Pitufos
generaron una avalancha de material coleccionable que hoy en día alcanza precios estratosféricos. ¿Y qué me dicen de los juguetes? Las figuras de acción se convirtieron en objetos de culto. Los G.I. Joe y las Barbies, y los primeros personajes de películas, los Transformers de primera generación, y juguetes de numeración especial. Cada uno de estos juguetes contaba una historia, y los coleccionistas lo sabían. Mantenerlos en su empaque original era como guardar un pequeño tesoro que con el tiempo solo aumentaría su valor. El mundo de los videojuegos también vivió su particular revolución. Nintendo lanzó su NES y con ella llegó una nueva forma de coleccionismo. Los cartuchos, las cajas originales, los manuales de instrucciones, todo se guardaba con especial cuidado, como si intuitivamente supiéramos que algún día serían piezas codiciadas. Las monedas y sellos, aunque ya existían como objetos de colección desde mucho antes, vivieron un resurgimiento en los 80. Los catálogos especializados comenzaron a circular con más frecuencia, y las ferias de coleccionismo se convirtieron en eventos sociales donde intercambiar, comprar y, sobre todo, compartir experiencias. La música tampoco se quedó atrás. Los vinilos, que hoy viven un resurgimiento espectacular, comenzaron a ser atesorados por los melómanos más exigentes. Las ediciones especiales, los picture discs, las portadas desplegables, cada detalle contaba para hacer de cada álbum una pieza única y especial. Las revistas especializadas florecieron durante esta década. Publicaciones dedicadas exclusivamente al coleccionismo comenzaron a aparecer en los kioscos, creando comunidades de aficionados que compartían su pasión. Estas revistas no solo informaban sobre nuevos lanzamientos, sino que también ayudaban a tasar colecciones y conectar a coleccionistas entre sí. La mercadotecnia de películas alcanzó niveles nunca vistos. Star Wars había abierto el camino en los 70, pero los 80 llevaron esta tendencia al siguiente nivel. Películas como E.T., Regreso al futuro o Los cazafantasmas generaron una cantidad inmensa de productos coleccionables, desde pósters hasta figuras de acción, pasando por todo tipo de artículos promocionales. Los cómics vivieron su edad dorada. Las ediciones especiales, las portadas variantes y los números limitados se convirtieron en objetos de deseo. Los coleccionistas comenzaron a entender la importancia de la conservación, y las fundas protectoras y cajas de almacenamiento se volvieron imprescindibles. ¿Y qué hay de las tarjetas deportivas? Los 80 marcaron el inicio de una nueva era en este campo. Las empresas comenzaron a mejorar la calidad de impresión y a incluir elementos especiales que hacían cada tarjeta más valiosa y única. El coleccionismo en los 80 no era solo acumular objetos, era construir memorias, crear conexiones y formar parte de una comunidad. Las tiendas especializadas se convirtieron en puntos de encuentro, donde los coleccionistas podían pasar horas conversando sobre sus pasiones compartidas. La tecnología de la época, aunque primitiva comparada con la actual, comenzó a facilitar el contacto entre coleccionistas. Los primeros BBS y foros electrónicos permitieron que personas de diferentes ciudades y países compartieran información sobre sus colecciones. Hoy en día, muchos de estos objetos de los 80 son considerados verdaderas reliquias. Los precios que alcanzan en subastas y ventas especializadas son testimonio de su valor, no solo económico sino también sentimental y cultural. Si eres un coleccionista de la vieja escuela o alguien que está comenzando a interesarse por los objetos de esta década dorada, te invito a compartir en los comentarios tus experiencias y recuerdos. ¿Qué coleccionabas en los 80? ¿Qué piezas de tu colección son las que más aprecias? Los años 80 fueron simplemente increíbles, una década que nos regaló algunos de los juguetes más emblemáticos de la historia. ¿Recuerdan cuando el Rubik's Cube llegó a nuestras vidas en 1980? Este pequeño cubo de colores volvió locos a millones de niños y adultos por igual. Todos queríamos resolver el misterio de sus 6 caras, aunque la mayoría terminábamos despegando y volviendo a pegar los stickers. Admítanlo. Los Masters del Universo conquistaron nuestros corazones en 1982. He-Man, Skeletor y todo el mundo de Eternia
Nos hicieron vivir aventuras épicas en nuestras salas. ¿Y qué me dicen de She-Ra, la princesa del poder que demostró que las niñas también podían ser heroínas increíbles? 1983 nos trajo los entrañables Cabbage Patch Kids. Cada muñeco venía con su certificado de adopción y nombre único. Era imposible encontrar dos iguales, y eso los hacía aún más especiales. Las filas en las jugueterías para conseguir uno eran legendarias. Los Transformers revolucionaron el mundo de los juguetes en 1984. ¿Quién podría olvidar a Optimus Prime y Megatron? Más que juguetes, eran obras de ingeniería que pasaban de ser robots a vehículos en segundos. Y la serie animada. Uf, qué manera de complementar la experiencia. ¿Y qué decir de los G.I. Joe? La línea de figuras de acción que nos enseñó que conocer es la mitad de la batalla. Cada personaje tenía su propia historia y especialidad. Duke, Snake Eyes, Cobra Commander, nombres que aún resuenan en nuestro 1985 fue el año de los ositos cariñositos, esos adorables osos que nos enseñaron sobre las emociones y la amistad. Cada uno con su pancita decorada y sus poderes especiales. ¿Quién no tuvo al menos uno en su cama? Los Thundercats también marcaron época. Leono y su espada del augurio nos hacían gritar «¡Thundercats, ho!» mientras corríamos por toda la casa. La calidad de estos juguetes era excepcional. Algunos aún funcionan perfectamente hoy en día. ¿Quién no recuerda las icónicas motopatrullas alusivas a una serie? O los camiones de bomberos con sus largas escaleras blancas y sus luces brillantes. ¿Y los juegos electrónicos? Simon, ese disco con 4 colores que nos retaba a memorizar secuencias cada vez más largas. O el Speak and Spell de Texas Instruments, que nos ayudó a aprender mientras jugábamos. Nintendo llegó para revolucionarlo todo en 1985 con el NES. Super Mario Bros. Cambió para siempre la forma en que jugábamos. Ya no era solo cuestión de tener juguetes físicos. Ahora podíamos sumergirnos en mundos digitales. Las My Little Pony galoparon hacia nuestros corazones con sus coloridos diseños y largas cabelleras para peinar. Cada pony tenía su personalidad única y sus accesorios especiales. ¿Cuántas horas pasamos cepillando esas melenas? ¿Se acuerdan de los Micro Machines? Esos diminutos vehículos que cabían en la palma de la mano pero estaban llenos de detalles. O los Hot Wheels, que siguen siendo tan populares como siempre con sus increíbles pistas y loops. Los Teddy Ruxpin fueron toda una innovación. Un oso de peluche que contaba cuentos mediante un casete integrado. Era como tener un amigo que siempre estaba listo para contar una historia. Y no podemos olvidar los laser tag, que convirtieron nuestros patios y parques en campos de batalla futuristas. ¿Qué manera más divertida de hacer ejercicio sin darnos cuenta? Los años 80 también nos dieron las pistolas de agua Super Soaker, perfectas para los días de calor, y los Viewmaster, que nos permitían ver imágenes en 3D mucho antes de que existiera la realidad virtual. Esta década dorada de los juguetes nos enseñó a ser creativos, a compartir, a resolver problemas pero sobre todo, a divertirnos. Muchos de estos juguetes han vuelto en versiones modernas, pero los originales siempre tendrán un lugar especial en nuestros corazones. Si ustedes también crecieron en los 80, seguro que tienen sus propias historias con estos juguetes increíbles. Cuéntenme en los comentarios cuál fue su juguete favorito. Los 80, una era donde los videojuegos pasaron de ser una simple curiosidad tecnológica a convertirse en toda una revolución cultural. Imaginen un mundo donde las consolas domésticas apenas comenzaban a llegar a nuestros hogares. Todo empezó con el boom del Atari 2600, que aunque fue lanzado en 1977, alcanzó su máximo esplendor a principios de los 80. Sus gráficos simples y juegos como Space Invaders, Pac-Man y Pitfall cautivaron a millones de personas alrededor del mundo. Pero no todo fue color de rosa. En 1983, la industria de los videojuegos en Norteamérica sufrió un crash devastador. El mercado estaba saturado de juegos de baja calidad y las ventas se desplomaron. Muchos pensaron que era el fin de los videojuegos, hasta que llegó Nintendo.
En 1985, Nintendo revolucionó todo con el lanzamiento del Nintendo Entertainment System, la NES. Super Mario Bros. Cambió las reglas del juego para siempre. Por primera vez, teníamos un personaje carismático en una aventura con historia, niveles elaborados y una música inolvidable. El fontanero italiano se convirtió en un ícono cultural que perdura hasta nuestros días. La década continuó con lanzamientos legendarios. The Legend of Zelda nos introdujo a un mundo de fantasía épica con Link como protagonista. Mega Man nos retó con su dificultad característica. Final Fantasy nos mostró que los videojuegos podían contar historias profundas y emotivas. Sega también hizo su entrada triunfal con el Master System, aunque su verdadero éxito llegaría más tarde, con el Mega Drive de Genesis. La competencia entre Nintendo y Sega definió una rivalidad que benefició a todos los jugadores. En los arcades, la época dorada estaba en su apogeo. Donkey Kong, Pac-Man, Galaga y Street Fighter se convirtieron en clásicos instantáneos. Los salones recreativos eran el punto de encuentro social por excelencia, donde se forjaron amistades y rivalidades legendarias. La tecnología evolucionaba a pasos agigantados. De los gráficos de 8 bits, pasamos a ver las primeras consolas de 16 bits, al final de la década. Los juegos se volvían más complejos, con mejores animaciones y bandas sonoras que aprovechaban al máximo el hardware disponible. También fue la década donde nacieron géneros que hoy son pilares de la industria. El RPG japonés, las aventuras gráficas, los beat 'em up y los juegos de plataformas se establecieron y definieron durante estos años. Game & Watch de Nintendo revolucionó el gaming portátil, sentando las bases para lo que más tarde sería el Game Boy. La idea de poder llevar los videojuegos a cualquier parte comenzó a gestarse en esta época. Los 80 también nos dejaron momentos memorables, como el código Konami, los primeros Easter eggs, y trucos que se compartían en el patio de la escuela, como si fueran secretos de Estado. Esta década sentó las bases de todo lo que vendría después. Los principios de diseño, las mecánicas de juego y las franquicias que nacieron en los 80 siguen influenciando a los desarrolladores actuales. La industria de los videojuegos experimentó un auge gracias a la popularidad de los salones arcade y las consolas de videojuegos, y fueron el nacimiento de las grandes consolas que existen hoy en día. Si están disfrutando de este viaje por la nostalgia ochentera, no olviden darle like al video y suscribirse al canal. Los títulos de los videojuegos lanzados en la década de los 80 marcaron el comienzo de la era dorada de los videojuegos. Los videojuegos de la época tenían gráficos simples, con píxeles y sprites, pero eran suficientes para crear una experiencia de juego atractiva y aditiva. Era común irte corriendo a las maquinitas después de la escuela. Era común que tu madre fuera a buscarte a esos centros recreativos llamados arcades. La idea de romper tu propio récord en cualquier juego era fascinante. La experiencia de contarle a tus amigos en el recreo de cómo hiciste para llegar a cualquier nivel era de lo más emocionante. Y no importaba, ni los regaños de tu mamá, ni las advertencias de tu papá, o cualquier aventura que te encontraras en el camino. Los 80 fueron sin duda la época locamente maravillosa de los videojuegos. ¿Y tú? Cuéntame en los comentarios. ¿Cuál fue tu primer videojuego de los 80? ¿Qué recuerdo tienes de esta época dorada? Y recuerden amigos, los gráficos evolucionan, pero la diversión es eterna. ¿Están listos para un viaje nostálgico lleno de sabores inolvidables? Hoy vamos a recordar esos dulces que hacían mágica nuestra infancia en los años 80. Y es que si es una buena década, hay buenos dulces. ¿Se acuerdan de los Bubulubu? Esos deliciosos chocolates rellenos de malvavisco y mermelada de fresa que aparecieron en 1987. Era imposible resistirse a su combinación única. ¿Y qué decir de los Cranky? Esas bolitas de chocolate crujiente que nos volvían locos en el recreo. Las paletas payaso fueron otro icono de la época. Con su chocolate, su malvavisco y esa galleta característica, además de su envoltura con el rostro del payaso que todos reconocíamos al instante. ¿Y quién no guardaba las envolturas de los Duvalín para hacer manualidades?
Ese dulce cremoso de avellana y vainilla que venía con su pequeña palita de plástico. Los pulparindo no podían faltar en ninguna mochila escolar. Esa mezcla de tamarindo enchilado que te hacía hacer gestos, pero no podías dejar de comer. También estaban los pica limón, esos polvitos ácidos que compartíamos con los amigos y nos hacían sacar la lengua de lo intensos que eran. ¿Recuerdan los Lucas? Ese polvo de tamarindo que venía en un salero de plástico y que todos llevábamos a la escuela, aunque las maestras nos regañaran por manchar los cuadernos, y los mazapán de la Rosa, tan delicados que se desmoronaban antes de llegar a tu boca, pero valía la pena cada migaja. Los chicles Clorets y los Adams eran los reyes del patio escolar. Y no olvidemos los Tootsie Pop, esas paletas de caramelo rellenas de chicle que duraban todo el día. ¿Y quién no coleccionaba los pequeños juguetes que venían en los huevos Kinder? Aunque estos llegaron al final de los 80, rápidamente se convirtieron en favoritos. Las obleas con cajeta eran otro clásico imperdible. Esas galletas delgadas con el dulce de leche en medio que comprábamos en cualquier tiendita de la esquina. Y los pelón pelo rico, que además de ser deliciosos, nos entretenían por horas tratando de sacar todo el tamarindo del envase. Los chocolates Carlos V fueron testigos de nuestras aventuras infantiles, junto con los bocadín y los frescas. ¿Y qué decir de los tamborcitos? Esos chocolates en forma de tambor que venían envueltos en papel metálico de colores. Las paletas de la Rosa eran especiales para los días de calor, con sus diferentes sabores que nos refrescaban en el recreo. Y los pulparindos en tira, que íbamos mordiendo poco a poco para que duraran más tiempo. ¿Se acuerdan de los Duvalins especiales que salían en Navidad o para otras festividades? Tenían presentaciones diferentes y nos emocionaba encontrarlos en las tiendas. También estaban los Bubulubu de sabores diferentes que salían por temporadas. Los Glorias, esos dulces de leche quemada envueltos en papel celofán, eran el orgullo de Nuevo León, pero los disfrutábamos en todo México. Y las paletonas, esas enormes paletas planas de caramelo que nos duraban días enteros. Los Squinkles fueron otra sensación de finales de los 80, con su sabor agridulce que nos hacía hacer muecas, pero no podíamos dejar de comer. Y los Tin Larín, esos caramelos suaves que venían en una cajita metalizada. ¿Y qué me dicen de las gomitas Dulciora? Esas pequeñas frutas de goma que venían en bolsitas transparentes y que compartíamos con los amigos. O los panditas, que aunque aparecieron en los 80, siguen siendo favoritos hasta hoy. Muchos de estos dulces siguen existiendo, aunque algunos han cambiado su sabor o presentación. Son parte de nuestra historia y de los momentos más dulces de nuestra infancia. En México existieron dulces que nos volvían locos. ¿Quién no recuerda el paletón, la paleta manita de la suerte, el chupirul, las paletas locas, el Miguelito, los Cell Soda, los Rim Pop, los Piedrulces, las Tupsi Pop, los cigarros de dulce y chocolate? El hielo no se queda atrás con los raspaditos, los frutzi congelados, los helados Holanda, las mupaletas. También existieron los salvavidas, las paletas enchiladas hexagonales, los semáforos. Por supuesto, cómo olvidarnos de la cajita Sonrix, la bota Tupsi, la paleta reloj y toda la marca Sabritas, como las pizzerolas. En fin, en México, para los 80s, los dulces no faltaron jamás. Tuvimos una niñez muy dulce. Cada vez que vemos uno de estos dulces, no podemos evitar sonreír y recordar esos tiempos maravillosos. Si tú también creciste en los 80, seguramente tienes tus propias historias con estos dulces. ¿Cuál era tu favorito? Cuéntamelo en los comentarios. Y si eres más joven, pregúntales a tus papás o tíos sobre estos dulces, seguro tienen grandes historias que contarte. Compartan con sus amigos para que ellos también puedan recordar estos dulces momentos. Prepárense para revivir una época que marcó para siempre la historia de este hermoso deporte. Los 80 comenzaron con un mundial espectacular en España 82, donde Italia se coronó campeón de la mano del legendario Paolo Rossi. ¿Quién puede olvidar a aquella selección brasileña de Zico,
Sócrates y Falcao? Aunque no ganaron, nos regalaron un fútbol mágico que aún hoy recordamos con nostalgia. El Liverpool dominaba Europa en ese entonces. Con Kenny Dalglish y Ian Rush al frente, los Reds conquistaron 4 Copas de Europa en esa década. Pero la tragedia de Heysel en 1985 marcó un antes y un después en la historia del fútbol europeo. ¿Y qué me dicen del Napoli? Diego Armando Maradona llegó en 1984 y transformó a un equipo modesto en campeón de Italia. El pibe de oro llevó la alegría a una ciudad entera, conquistando 2 Scudettos y una Copa UEFA. Una historia de ensueño que parecía sacada de una película. La Juventus de Michel Platini no se quedaba atrás. El francés ganó 3 Balones de Oro consecutivos entre el 83 y 1985. Su elegancia en el campo era incomparable. Cada partido suyo era una obra de arte futbolística. México 86 nos regaló el mundial más memorable de la década. Maradona nos dejó 2 de los goles más famosos de la historia: la mano de Dios y el gol del siglo contra Inglaterra. Argentina se coronó campeón, y Diego se consagró como el mejor jugador del mundo. El fútbol mexicano también tuvo sus emociones, con campeones inesperados y con otros confirmando su grandeza. Campeón Pumas en la temporada 80-81. Campeón Atlante en la temporada 81-82. Campeón Puebla en la temporada 82-83. Campeón América en la temporada 83-84, Campeón América en la temporada 84-85, Campeón América en la temporada 85-86, Campeón Monterrey en la temporada 86-87, Campeón Chivas en la temporada 87-88, Campeón América en la temporada 88-89. El Milan de Arrigo Sacchi revolucionó el fútbol a finales de los 80. Van Basten, Gullit y Rijkaard formaron la línea holandesa más temida de la historia. Su presión alta y juego total cambiaron la forma de entender el fútbol moderno. Real Madrid y Barcelona protagonizaron duelos épicos en España. La quinta del buitre del Madrid, con Butragueño, Michel y la figura goleadora Hugo Sánchez, deleitaba a los aficionados. Mientras tanto, el Barcelona comenzaba a construir lo que sería el Dream Team de Cruyff en los 90. El Steaua de Bucarest sorprendió al mundo ganando la Copa de Europa en el año 86, siendo el primer equipo del Este en conseguirlo. Gheorghe Hagi era su estrella y nos mostró que el buen fútbol no conoce fronteras. Los equipos alemanes también dejaron su huella. El Hamburgo de Kevin Keegan ganó la Copa de Europa en 1983, y el Bayern Múnich seguía siendo una potencia con Rummenigge y Breitner. La década terminó con el Mundial de Italia 90, donde Alemania Federal se coronó campeón. Aunque fue un torneo más defensivo, nos regaló momentos inolvidables como las lágrimas de Gascoigne y la magia de Schillaci. Esta época nos dejó leyendas inolvidables: Zico, Platini, Maradona, Van Basten, Rummenigge, Sócrates. Jugadores que no solo ganaban partidos, sino que nos hacían soñar con su fútbol. Los 80 fueron más que una década de fútbol. Fueron años de pasión, de historias épicas, de goles inolvidables y de equipos que cambiaron para siempre la forma de jugar al fútbol. Una época donde el romanticismo del deporte estaba por encima del negocio. Los años 80. Una época donde la tecnología comenzó a transformar nuestras vidas de maneras que jamás hubiéramos imaginado. ¿Te has preguntado alguna vez cómo era la vida sin smartphones, sin internet o sin redes sociales? Los 80 fueron los años donde la revolución tecnológica comenzó a tomar forma, y vaya que fue espectacular. Todo comenzó con la llegada de las computadoras personales a nuestros hogares. IBM lanzó su primera PC en 1981, y Apple nos sorprendió con su legendaria Macintosh en 1984. Estas máquinas, que hoy nos parecerían prehistóricas, fueron una verdadera revolución en su momento. Imagínate, tenían menos potencia que el reloj inteligente que llevas en tu muñeca. Y hablando de música, los 80 nos regalaron el Walkman de Sony. Este pequeño reproductor de cassettes cambió por completo la forma en que escuchábamos música.
Por primera vez, podíamos llevar nuestra música favorita a cualquier parte. Era como tener un Spotify portátil, pero con cintas que teníamos que rebobinar con un lápiz cuando se enredaban. Los videojuegos también vivieron su edad dorada en esta década. Nintendo lanzó su icónica NES en 1985, trayéndonos personajes legendarios como Mario Bros. Y Legend of Zelda. Atari ya estaba en el mercado, pero Nintendo revolucionó la industria con gráficos y jugabilidad nunca antes vistos. ¿Y qué me dicen de la televisión? Los 80 fueron la época donde el control remoto se volvió común en los hogares. MTV comenzó sus transmisiones en 1981, cambiando para siempre la forma en que consumíamos música y entretenimiento. Los televisores a color ya eran la norma, aunque todavía teníamos que levantarnos para ajustar la antena cuando la señal se ponía mala. La telefonía también dio pasos gigantescos. Los primeros teléfonos móviles comerciales aparecieron en esta década, aunque eran enormes y pesados como un ladrillo. El Motorola DynaTAC 8000X, lanzado en 1983, costaba casi $4,000 y solo ofrecía 30 minutos de conversación. Y ni hablar de enviar mensajes de texto. En las oficinas, las máquinas de escribir eléctricas comenzaron a ser reemplazadas por procesadores de texto. Las impresoras matriciales hacían un ruido infernal, pero eran lo más avanzado del momento. Los faxes se convirtieron en una herramienta indispensable para enviar documentos, algo que hoy hacemos con un simple clic. Los científicos también estaban ocupados. En 1981 se lanzó el primer transbordador espacial, el Columbia, marcando una nueva era en la exploración espacial. Los CDs comenzaron a reemplazar a los vinilos, prometiendo un sonido perfecto y duradero. La fibra óptica comenzó a instalarse, sentando las bases para la Internet que conocemos hoy. Pero no todo era tecnología digital. Los robots industriales comenzaron a transformar las fábricas. Las calculadoras científicas se volvieron indispensables en las escuelas, y aparecieron las primeras cámaras fotográficas con autofocus. Los 80 fueron una década de transición, donde lo analógico y lo digital convivían. Fue el momento donde la tecnología comenzó a ser parte de nuestra vida cotidiana, aunque de una manera muy diferente a la actual. Era una época donde todavía nos maravillábamos con cada nuevo avance, donde cada innovación parecía sacada de una película de ciencia ficción. Esta década sentó las bases para la revolución tecnológica que vivimos hoy. Una década increíble donde la diversión no dependía de smartphones ni redes sociales. ¿Están listos para descubrir cómo se entretenían nuestros padres y abuelos? Los años 80 fueron una época dorada para los pasatiempos. Todo comenzó con la revolución de los videojuegos arcade. ¿Quién no recuerda el Pac-Man? Las salas de juegos se llenaban de jóvenes intentando conseguir el mejor puntaje, mientras las melodías electrónicas y los efectos de sonido creaban una atmósfera única e irrepetible. Pero no todo era digital. El cubo de Rubik se convirtió en el juguete más popular de la década. Era fascinante ver cómo la gente pasaba horas intentando resolver este rompecabezas tridimensional. Algunos incluso organizaban competencias para ver quién lo resolvía más rápido. La música era fundamental. Los Walkman de Sony revolucionaron la forma de escuchar música. La gente grababa sus canciones favoritas en casetes y creaba mixtapes personalizados. Qué emoción era esperar junto a la radio para grabar esa canción especial. Los patines fueron otro hit de los 80. Los jóvenes se reunían en parques y plazas para mostrar sus mejores trucos. Las patinadas nocturnas se volvieron toda una tradición en muchas ciudades. Y ni hablar de las patinatas en las discotecas. Una verdadera fiebre. El breakdance conquistó las calles. Los B-boys y B-girls se reunían en las esquinas con sus radiograbadoras, desplegando sus mejores movimientos sobre cartones. Era un espectáculo ver los windmills y headspins en plena vía pública. Los juegos de mesa vivieron su época dorada. El Monopoly, el Risk y el Scrabble eran infaltables en las reuniones familiares. Las partidas podían durar horas, y nadie se quejaba porque era parte de la diversión.
Las bicicletas BMX se convirtieron en objeto de deseo para todos los chicos. Inspirados por películas como E.T., los jóvenes personalizaban sus bicis y creaban circuitos improvisados para hacer acrobacias. El mundo de la fotografía instantánea explotó con las cámaras Polaroid. Capturar momentos y verlos revelarse mágicamente en segundos era toda una experiencia. Las paredes de los cuartos se llenaban de estas fotos únicas. Los aeróbicos marcaron tendencia. Jane Fonda y sus videos de ejercicios inspiraron a millones. Los gimnasios se llenaban de personas con calentadores, leotardos de colores brillantes y cintas en la cabeza. Las historietas y los cómics eran la literatura preferida. Marvel y DC vivían una época dorada, y los kioscos se llenaban de fanáticos buscando los últimos números de sus superhéroes favoritos. El breakout de los clubes de video fue fenomenal. Alquilar películas para el fin de semana se convirtió en un ritual familiar. Pasar horas eligiendo entre cientos de títulos era parte de la diversión. Los juegos de rol como Dungeons and Dragons crearon comunidades enteras de jugadores. Las partidas podían durar días, y la imaginación era el único límite. Las manualidades también tuvieron su momento. Hacer pulseras de la amistad, figuras con Hama beads o pintar con aerógrafo las camisetas eran actividades típicas. El skateboarding se transformó de un simple hobby a todo un estilo de vida. Las rampas caseras aparecían en cada barrio, y los skaters desarrollaban su propia cultura y forma de vestir. Los años 80 nos enseñaron que la diversión no necesita ser complicada. Era una época donde la creatividad y la socialización real eran protagonistas. Cada pasatiempo creaba comunidades, fomentaba la amistad y generaba recuerdos inolvidables. ¿Te gustó este viaje al pasado? Si es así, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más contenido sobre épocas doradas. Cuéntame en los comentarios cuál era tu pasatiempo favorito de los 80 o qué actividad te hubiera gustado experimentar. Los años 80 fueron una época dorada para el séptimo arte, donde la creatividad y la innovación tecnológica se unieron para crear películas que hoy son verdaderos clásicos. Todo comenzó con el nacimiento de los blockbusters modernos, esas superproducciones que cambiaron para siempre la forma de hacer cine. ¿Recuerdan cuando Steven Spielberg nos hizo creer que los extraterrestres podían ser amigables con E.T.? ¿O cuando Indiana Jones nos llevó en busca del arca perdida? Estos fueron solo los primeros pasos de una década extraordinaria. La ciencia ficción alcanzó nuevas alturas con Blade Runner de Ridley Scott, una obra maestra que redefinió la estética cyberpunk. Y hablando de ciencia ficción, ¿cómo olvidar A Regreso al Futuro? Marty McFly y su DeLorean se convirtieron en símbolos instantáneos de la cultura pop. Los efectos especiales dieron un salto cuántico. Tron inauguró la era de los gráficos por computadora, mientras que El Imperio contraataca y El Retorno del Jedi llevaron las aventuras espaciales a otro nivel. La tecnología Practical Effects alcanzó su máxima expresión con películas como La Cosa de John Carpenter. Los años 80 también nos regalaron historias inolvidables como Los Goonies, Cuenta conmigo y El Club de los Cinco, que capturaron perfectamente la esencia de la juventud y la amistad. El cine familiar encontró su época dorada con Gremlins, Los Cazafantasmas y ¿Quién engañó a Roger Rabbit? La acción se transformó con héroes musculosos como Arnold Schwarzenegger en Terminator y Depredador, Sylvester Stallone en las secuelas de Rocky y Rambo, y Bruce Willis revolucionando el género con Duro de Matar. El terror evolucionó con franquicias como Pesadilla en Elm Street y Viernes 13, mientras que el drama nos regaló joyas como El color púrpura, Rain Man y El Imperio del Sol. Las comedias brillaron con Aterriza como puedas, Los cazafantasmas y Un pez llamado Wanda. El talento de actores como Tom Hanks, Robin Williams y Eddie Murphy comenzó a florecer en esta década. Los directores que definieron la época como James Cameron, John Hughes, Robert Zemeckis y Tim Burton comenzaron sus carreras legendarias. Las bandas sonoras se volvieron memorables.
con compositores como John Williams, Alan Silvestri y Jerry Goldsmith creando temas que aún hoy reconocemos al instante. Esta década también vio el nacimiento de los videoclubs, que transformaron la forma en que consumíamos el cine, democratizando el acceso a las películas y creando una nueva cultura cinematográfica. Los 80 fueron más que una década. Fueron una revolución cultural que cambió para siempre la manera en que vemos, hacemos y entendemos el cine. Cada película era una aventura, cada estreno un evento, y cada historia nos transportaba a mundos que nunca habíamos imaginado. Las películas clásicas de los años 80 son un conjunto amplio y diverso, incluyendo éxitos de taquilla, películas de culto y dramas aclamados por la crítica. En resumen, la década de 1980 fue un periodo de gran transformación para el cine, con la aparición de nuevas tecnologías, la evolución de los géneros y el surgimiento de la cultura pop, que marcaron la forma en que el público se relacionaba con el cine y la industria cinematográfica. ¿Cuál es tu película favorita de los 80? El cine de los 80 no solo era entretenimiento, era pura magia en la pantalla grande. Los 80 fueron una explosión de creatividad, color y nuevos sonidos. Todo comenzó con la revolución del sintetizador y la llegada del famoso Walkman de Sony, que cambió para siempre la forma en que escuchábamos música. ¿Te acuerdas de Michael Jackson? El rey del pop alcanzó la cima con Thriller en 1982, el álbum más vendido de todos los tiempos. Sus pasos de baile y su estilo único inspiraron a toda una generación. Y hablando de íconos, Madonna surgió como la reina del pop, rompiendo esquemas con Like a Virgin y Material Girl. La música New Wave tomó las radios por asalto. Bandas como Duran Duran, The Police y Culture Club crearon himnos que todavía hacen bailar a la gente. El rock tampoco se quedó atrás. Bon Jovi, Guns N' Roses y Mötley Crüe definieron el sonido del hair metal, mientras Queen seguía conquistando estadios. En Latinoamérica, el rock en español vivía su época dorada. Soda Stereo, Charly García y Los Prisioneros llevaron el género a nuevas alturas. Miguel Bosé y Luis Miguel se convertían en ídolos juveniles, mientras Roberto Carlos seguía cautivando corazones. El hip hop comenzó su ascenso imparable con Run DMC y Beastie Boys, quienes fusionaron el rap con el rock. En Europa, grupos como A-ha y Eurythmics dominaban las listas con su pop sofisticado. La tecnología transformó la industria musical. El CD comenzó a reemplazar al vinilo, y el videoclip se convirtió en un arte por sí mismo gracias a MTV. Los sintetizadores Yamaha DX7 y Roland TR-808 crearon sonidos que definirían la década. El Live Aid de 1985 demostró el poder unificador de la música, reuniendo a las más grandes estrellas en un evento benéfico sin precedentes. Queen dio allí una de las actuaciones más memorables de la historia. En España, la movida madrileña estaba en pleno apogeo con Mecano, Alaska y Radio Futura. En Argentina, el rock nacional vivía su época dorada post-dictadura. Brasil bailaba al ritmo de la Axé Music y el pop rock de Paralamas y Titás. Los power ballads se convirtieron en el soundtrack de toda una generación. Every Rose Has Its Thorn, Heaven y Carrie sonaban en todas las radios. El punk evolucionó hacia el post-punk con bandas como The Cure y Siouxsie and the Banshees. INXS, Men at Work y Midnight Oil pusieron a Australia en el mapa musical global. África aportó ritmos únicos con Youssou N'Dour y Fela Kuti, mientras que en Jamaica, el reggae continuaba su expansión mundial. El final de la década vio el nacimiento del techno en Detroit y del house en Chicago, sentando las bases para la revolución de la música electrónica de baile. Los 80 nos dejaron un legado musical incomparable. Videos icónicos, melodías inolvidables y artistas que transformaron la cultura pop para siempre. Fue una década donde la creatividad no tenía límites y la música era verdaderamente global. Los 80 fueron una explosión de creatividad y nuevos sonidos.
Todo comenzó con la influencia del rock en español, cuando bandas como Caifanes empezaron a fusionar el rock con ritmos tradicionales mexicanos. ¿Recuerdan La Negra Tomasa? Ese tema revolucionó la manera en que veíamos nuestra propia música. Pero no todo era rock. En 1980, Emanuel lanzó Insoportablemente Bella, marcando el inicio de una nueva era en el pop mexicano. Sus presentaciones llenaban estadios, y sus canciones sonaban en cada rincón del país. Por su parte, Luis Miguel, apenas un adolescente, ya conquistaba corazones con 1 más 1 igual a 2 enamorados, demostrando que el talento no tiene edad. La década vio nacer a grupos legendarios como Maná, que comenzó su trayectoria en 1981 como Sombrero Verde. ¿Quién diría que se convertirían en una de las bandas más importantes del rock latino? Es una banda destacada al igual que Caifanes, Maldita Vecindad, Botellita de Jerez, Rostros Ocultos, Kenny y los Eléctricos y el Tri, entre otros que marcaron a toda una generación rockera. También surgieron Magneto y Timbiriche, grupos que definieron el pop juvenil de la época y cuyos éxitos seguimos cantando hasta hoy. Debido a que la moda juvenil también fue influenciada por la música y la cultura pop, los productores musicales mexicanos comenzaron a experimentar con nuevos sonidos. El sintetizador se convirtió en protagonista, y artistas como Daniela Romo y Yuri incorporaron estos elementos electrónicos a sus canciones. Mentiras, de Daniela Romo, es un perfecto ejemplo de esta fusión entre lo tradicional y lo moderno. 1985 fue un año crucial para la música mexicana ochentera. Mientras México se recuperaba del terrible terremoto, la música se convirtió en un medio de unión y esperanza. Artistas como José José, quien estaba en la cúspide de su carrera con Promesas, utilizaron su voz para levantar el ánimo del país. Y así varios artistas cantaban en pro de la valentía mexicana. Joan Sebastián sacaba su álbum con canciones que se hicieron muy popular con temas como Mi cómplice, Lobo domesticado, Tiernas mentiras y Oiga, a dúo con Prisma. Aunque algunos grupos ya venían de los años 70, la música grupera se popularizó significativamente en la década de 1980 en México. Es aquí, en los 80s, donde mucha gente refiere sus inicios, combinando elementos de la música ranchera tradicional con influencias de la música norteña y otros estilos regionales. Se convirtió en un género musical muy popular, generando una gran base de fans y logrando una mayor visibilidad en la industria musical. Grupos como los Bookies, los Yonix, Bronco y los Temerarios, entre otros, en los 80s arraigan sus fans más fieles. Fue tal el éxito de la música grupera que hoy en nuestros días sigue vigente. La segunda mitad de la década vio el surgimiento de nuevos talentos. Pandora revolucionó el concepto de los tríos femeninos, mientras que Flans demostró que el pop podía ser divertido y profesional a la vez. ¿Quién no recuerda No Controles o Las Mil y Una Noches? Tatiana lanzó varias canciones que se volvieron éxitos, incluyendo El amor no se calla, 1984, Cuando estemos juntos, 1986, y Baila conmigo, 1987. También lanzó el álbum Un lobo en la noche en 1988, que incluye el tema del mismo nombre. Lucerito, hoy Lucero, lanzó varias canciones que se volvieron éxito, como Con tan pocos años y Vete con ella vida. Luis Miguel lanzó una serie de canciones que se convirtieron en éxitos, incluyendo Decídete, No me puedes dejar así, Soy como soy, Palabra de honor, La incondicional, Fría como el viento, Un hombre busca a una mujer y muchos más. El rock urbano también encontró su lugar con grupos como el Tri, que cantaban sobre la realidad de las calles mexicanas. Alex Lora se convirtió en la voz de toda una generación que buscaba expresar su inconformidad a través de la música. Los programas de televisión musical como Siempre en Domingo, de Raúl Velasco fueron fundamentales para promover estos talentos. Cada domingo, millones de mexicanos se reunían frente al televisor para ver a sus artistas favoritos. En nuestro país se hicieron presente
Laureano Brizuela, el ángel del rock, Sergio Dalma, Ednita Nazario, Alaska y Dinarama, Miguel Bosé, María del Sol, Diego Verdaguer, artistas que le dieron un toque de nostalgia y de recuerdo a cada canción que interpretaban, y que nos dejaron grandes emociones en sus presentaciones. En México también se presentaron en los 80s, Mecano, Miguel Gallardo, Camilo Sesto, Sergio Facelli, el grupo Menudo, Parchís con sus fichas de colores y muchos artistas más. Cada uno dejó su huella en la música ochentera mexicana. La industria discográfica vivió su época dorada. Los vinilos y casetes volaban de las tiendas, y las compañías discográficas invertían grandes cantidades en nuevos talentos. Discos como Aire, de Miguel Bosé, o Un hombre solo, de Marco Antonio Solís, se convirtieron en clásicos instantáneos. Los 80 también fueron testigos del nacimiento del rock en español mexicano como movimiento cultural. Bandas como Soda Stereo, aunque argentina, encontraron en México su segundo hogar, influenciando a toda una generación de músicos locales. Al final de la década, México había consolidado su posición como uno de los mercados musicales más importantes de Latinoamérica. Artistas como Juan Gabriel y Rocío Dúrcal llevaron la música mexicana a niveles internacionales nunca antes vistos. Esta época dorada sentó las bases para lo que vendría después. Muchos de los artistas que surgieron en los 80 siguen siendo relevantes hoy, y su influencia se puede escuchar en las nuevas generaciones de músicos mexicanos. Si te ha gustado este viaje por los 80 mexicanos, no olvides dar like a este video y suscribirte al canal. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál es tu canción favorita de esta época? ¿Qué artista de los 80 te hubiera gustado ver en vivo? Los increíbles años 80. Los 80 fueron una época de excesos, color y actitud. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tus padres sonríen tanto cuando ven sus fotos de esa época? Prepárate, porque estamos a punto de descubrirlo. Empecemos por lo más llamativo. El color. Los 80 gritaban neón por todas partes. Amarillos fluorescentes, rosas chicle, verdes lima y naranjas brillantes. Si no brillaba en la oscuridad, simplemente no era lo suficientemente ochentero. Las sombreras, las famosas sombreras, convertían a cualquiera en un superhéroe de oficina. Tanto en chaquetas como en vestidos, las sombreras dominaban la silueta, creando esa forma triangular tan característica que hoy nos hace sonreír. ¿Y qué me dicen del ejercicio y la ropa deportiva? El aeróbic se convirtió en toda una revolución. Mallas de colores brillantes, calentadores en las piernas, cintas en la cabeza y leotardos. Todo esto acompañado de zapatillas deportivas blancas impecables. Los pantalones vaqueros no se quedaban atrás. Los acid wash, con ese efecto desteñido tan particular, eran la sensación. Y si los combinabas con una chaqueta vaquera a juego, mejor aún. Doble dominio de poder. Para las chicas, las minifaldas de tubo, preferiblemente en cuero o materiales brillantes, eran imprescindibles. Los vestidos con volantes y lazos enormes también dominaban la escena. Y no olvidemos las medias de red, a veces en colores neón, porque, ¿por qué no? El pelo, madre mía, el pelo. Cuanto más grande, mejor. El lema era «El cielo es el límite». Cardado, rizado, con permanente. Todo valía mientras desafiara la gravedad. Los tintes de colores fantasía y los mechones también fueron ganando popularidad. Los accesorios eran fundamentales. Pulseras de goma en cascada, collares de perlas falsas, grandes pendientes de aro, relojes Swatch, cuantos más, mejor, y gafas de sol extravagantes. La máxima era, si crees que llevas demasiados accesorios, ponte uno más. La influencia de la música fue crucial. Madonna con sus guantes de encaje y cruces, Michael Jackson con sus chaquetas militares, Cyndi Lauper con sus combinaciones imposibles de colores. Todos ellos marcaron tendencia, y millones de jóvenes los imitaban. El maquillaje tampoco se quedaba corto. Sombras de ojos hasta las cejas en tonos brillantes, colorete muy marcado y labios intensos.
Las cejas gruesas y naturales de Brooke Shields se convirtieron en el ideal de belleza. Los zapatos también tenían su protagonismo. Los tacones de aguja convivían con las zapatillas deportivas, que por primera vez se convirtieron en un elemento de moda más allá del deporte. Y no olvidemos las botas de caña alta, preferiblemente en colores metalizados. La ropa de fiesta era otro nivel. Lentejuelas, brillos, terciopelo y todo lo que pudiera reflejar las luces de la discoteca. Los vestidos con un solo hombro y los monos ajustados eran la elección perfecta para bailar al ritmo de la música disco. Los peinados masculinos tampoco se quedaban atrás. El mullet, ese corte de negocio delante, fiesta detrás, reinaba supremo. Los rizos permanentados y el pelo largo y cuidadosamente despeinado eran otras opciones populares. Para los hombres, las camisas hawaianas, los pantalones de pinzas y las chaquetas con mangas remangadas al estilo Miami Vice marcaban tendencia. Los trajes con corbatas anchas y estampados llamativos eran el uniforme de oficina por excelencia. La influencia de esta década sigue presente hoy en día. Cada cierto tiempo, vemos cómo elementos de los 80 vuelven a las pasarelas y a las calles. Las nuevas generaciones redescubren y reinterpretan estos estilos, dándoles un toque contemporáneo. Los 80 nos enseñaron que la moda puede ser divertida, atrevida y sin complejos. Fue una década que nos animó a experimentar, a romper reglas y a expresarnos libremente a través de la ropa. Y aquí termina nuestro viaje por la moda de los 80. ¿Cuál es tu elemento favorito de esta década? ¿Te atreverías a llevar alguno de estos estilos hoy? Déjamelo saber en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido sobre moda y tendencias. Nos vemos en el próximo video.